Buenos días a todos. Muchas gracias por aceptar esta invitación que la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN les hace a todo el sector de la educación superior en Colombia para desarrollar temas que son significativos e importantes en la coyuntura que estamos viviendo. Son ya muchos webinars que nos han permitido abordar las diferentes temáticas, problemáticas y dificultades que estamos enfrentando. La Asociación Colombiana de Universidades ASCUN ha querido en esta ocasión invitar al doctor Manuel de la Cruz, vicepresidente del Banco Santander, para atender una de las coyunturas importantes sobre perspectivas del COVID y los aspectos financieros y económicos que eso corresponde. Le agradezco pues a Manuel esa disposición para compartir uno de los aspectos. Mencionábamos que en otra ocasión que la educación superior es un sector que no solamente es afectado, como todos los sectores económicos, afectado por las cuarentenas y los riesgos de salud que estamos viendo con la pandemia, sino que juega un papel doble, y es que además es uno de los actores que puede contribuir a mitigar o a salir de las dificultades que la crisis nos está enfrentando. ¿Por qué? Porque en el fondo viene un gran proceso de formación y educación. El día después de la pandemia, cuando esto se logre superar en el tiempo que llegue a suceder, meses o semanas o semestres, lo que pueda durar todos sus efectos, la educación jugará un papel fundamental. Por eso hemos querido traer expertos internacionales que nos acompañen, expertos nacionales que nos dan sus puntos de vista para las diferentes problemáticas. La gran acogida que ha tenido estos webinars pues muestra la oportunidad, la pertinencia y la calidad que están teniendo. Así que, pues, gracias por atender este llamado y los invito a mantenerse muy cercanos y pendientes de todo lo que la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN hace. Les doy entonces paso al doctor Oscar, director ejecutivo. Doctor Obdulio, muchas gracias a usted, a todos los rectores y especialmente al doctor Manuel de la Cruz que hoy nos acompaña. Como bien lo decía, el doctor Obdulio es nuestro presidente del Grupo Santander Colombia. Hace pues su gestión en el Banco Santander, en Universia, también bajo su dirección, todo lo que es banca de inversión y Santander Consumer Finance, como es la persona responsable de estos asuntos de la banca. Quisimos, por orientación del Consejo Directivo, en esta ocasión, darle relevancia a otro de los temas del escenario que el Consejo Directivo ha considerado a bien, deben ser los temas de trabajo permanente en la asociación. Lo hemos venido comentando a lo largo de estas semanas. Un tema, el tema del aprendizaje para los estudiantes. Ahí hemos desplegado varios webinars. Un tema de la enseñanza de los profesores, todo un ejercicio de contribución y trabajo colaborativo y mecanismos, estrategias de evaluación. Todo un tema que tiene que ver con el trabajo remoto a través de los administrativos que prestan su servicio a las instituciones de educación superior, los temas relacionados con la interrelación con el gobierno nacional para la generación de política pública y de medidas que le permitan al sector avanzar en medio de esta situación, un tema relacionado fundamentalmente con el gobierno universitario, del que ayer tuvimos un ejercicio importante desde el punto de vista jurídico, y hoy queremos dar esta herramienta y dar estas miradas desde el punto de vista financiero. Sin duda, la semana entrante tendremos una serie de webinars en la misma línea, de acuerdo a lo que el Consejo Directivo ha previsto para que las instituciones asociadas y no asociadas puedan entender cómo la dinámica de las universidades públicas y privadas que conforman esta familia universitaria en Colombia pueden dar respuestas a estas consideraciones. Llevamos 5 semanas, una de las cuales estuvimos en semana de vacaciones o de receso en el escenario universitario, pero ustedes habrán podido dar cuenta que la dinámica ha sido absolutamente importante. Entonces, doctor Manuel de la Cruz, voy a darle solo un minuto a Diego para que por favor nuestro webmaster, para que les explique cómo quienes están en la jornada de este webinar puedan participar. Por favor, recuerden que en la medida en que el doctor Manuel de la Cruz está interviniendo, ustedes pueden utilizar la herramienta para hacer las preguntas. Al final de la intervención del doctor Manuel, leeremos las preguntas para tener la posibilidad de los conceptos y opiniones de él como conferencista y como experto. Y si nos quedase tiempo al final, podremos dar alguna intervención para que por favor alguno de ustedes pueda participar. Entonces, a todos los asistentes, gracias. Más de 150 personas conectadas. Muchas gracias por aceptar esta convocatoria de la Asociación Colombiana de Universidades y como siempre en la perspectiva de que juntos somos capaces de superar
este momento complejo de la historia que nos ha tocado vivir. Muchas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias. Muy agradecido, mi querido rector Obdulio Velázquez, y a Óscar también, muchas gracias, y a todos por esta oportunidad de compartir en estos momentos tan complejos, de tanta incertidumbre que estamos viviendo, pues compartir con el sector de la educación superior, bueno, pues nuestra humilde visión de lo que estamos viviendo y compartir con ustedes algunas ideas. Voy a dividir mi presentación en 3 partes. La primera es el panorama ante el COVID-19, muy rápido, porque se ha escrito y se habla mucho sobre ello. Mi segundo punto que quiero comentar es que esta crisis lo que está llevando es a que aparece un elemento que hace muy poco tiempo era un commodity muy sencillo y que hoy en día se ha convertido en el rey, que es la liquidez y cómo gestionarla. Y el tercer punto sería cómo Santander en esta coyuntura pues, puede aportar a la realidad de la educación superior. Primero, permítanme unas reflexiones previas. Yo creo que esta situación, y así lo enfoca el Grupo Santander, la vamos a superar. Lo bueno es que vamos a salir fortalecidos en valores y caídos en lo malo, en lo económico. Lo que ocurre es que creemos que lo primero trasciende a lo segundo y, por lo tanto, este paso, este desierto que estamos pasando, que necesita alguna cantimplora que otra, pero es un desierto que nos va a enseñar muchas cosas. El segundo punto es reconocer, el reto es conocer la mejor manera de salir, cuidando la salud sin romper la economía y con una necesaria estabilidad social. Y eso creo que el gobierno lo está haciendo y enfocando bien. Y la tercera reflexión, tenemos que tener conciencia de que volveremos a una realidad distinta de la que venimos y por tanto todos tenemos que estar listos para reinventarnos, no solo por el impacto de la cuarentena en sí misma, sino por los cambios en los usuarios, en los clientes, en los alumnos, que van a sufrir muchos cambios en lo que son sus prioridades, costumbres y miedos. También quería compartirles cómo lo ve Banco Santander como empresa, como conjunto de empleados que atendemos un servicio, igual que lo hace una universidad. Tenemos aquí, nosotros dividimos la situación en 4 fases. La fase que estamos hoy, que es la cuarentena, que una salida optimista sería para el país en junio, me refiero como totalidad, y la pesimista en agosto. Después vemos una segunda fase, que es la de apertura de sectores por oleadas, que ya el gobierno está empezando a decir, y en las que todos tenemos que definir nuestros escenarios. Nosotros vemos la posibilidad de que haya cuarentenas intermitentes. La tercera es la llegada a una solución mitigante de casos severos, es decir, la posibilidad de que no haya una vacuna, pero exista la reducción a casi 0% de las muertes. Y ya imagino que sabrán que Gilead Sciences, un laboratorio americano de Chicago, ya ha identificado, por lo visto, o por lo menos está teniendo pruebas con bastante efectividad contra el COVID-19. Y sería una buena noticia. Por eso el mercado hoy está subiendo tanto. Y por último, el escenario en el que, o la fase en la que convivamos con la vacuna. En esas 4 fases lo que hay que hacer es dar respuesta a algunas preguntas, y así lo está haciendo el banco, y así lo deberían hacer las universidades como organizaciones que tienen un objetivo en la sociedad, que sería primero definir qué estimación tiene cada uno de la duración de la fase. Segundo, qué sectores consideran que van a estar impactados negativamente, cuáles positivamente, qué sectores tardarán en volver a la normalidad tras concluir la cuarentena, cómo afecta cada fase a los usos y tendencias de los consumidores, cómo volvemos a la actividad por sectores, qué medidas y protocolos son obligatorios para evitar el rebrote y qué podemos observar de los que van por delante. Todas esas preguntas nosotros en el banco nos las hacemos con un comité de continuidad de negocios que permite tomar decisiones de forma inmediata en cada momento. Pero todas esas preguntas son importantes también para las universidades, porque todas ellas afectan a la actividad económica y al empleo, y por lo tanto a la capacidad de pago de matrículas, y en las públicas también va a afectar a los alumnos a que se puedan incorporar a la normalidad. Entonces, o también afecta, por ejemplo, a la posibilidad de que determinados sectores empresariales estén más dispuestos a comprar
vuestros productos de posgrados o formación de empresas. Esa es la primera visión que quería compartirles en cuanto a lo que, y de forma muy resumida, porque ahora me quiero meter en detalle en lo que nos viene aquí. Vamos a ver. El Fondo Monetario Internacional dice que la economía de América Latina va a crecer, va a contraerse un 5,2% en el 2020, para recuperarse en el 2021 en el 3,4%. Para mí estos números pues son del fondo. Después si escuchas a otros expertos pues hablan de otras cifras. China crecerá al 1,2% y después se recuperará al 9,2%. Estados Unidos se contraerá un 5,9% y se recuperará después un 4,7%, y así se van viendo diferentes publicaciones. En cuanto a Colombia, pues Colombia lo que se dice es que nos contraeremos un 2,4% y tendremos una expansión en el 2021 del 3,7%. Tendremos un déficit por cuenta corriente que será del 4,7%. El desempleo, el Fondo Monetario Internacional dice que se va a ir al 12,2%. Nosotros pensamos que nos vamos a ir más cerca del 19%. Y la inflación va a estar más o menos en el 3,5%, con unos tipos de interés que seguramente pues los vamos a ubicar entre el 3 y 3,25%, los tipos de interés oficiales del Banco de la República. Eso, bueno, demuestra por un lado que la economía colombiana es una economía bastante resiliente y que no va a tener un impacto gigante, pero tampoco va a tener una reacción inmediata fulgurante. Es el comportamiento tradicional de una economía muy resiliente. ¿Qué estamos viendo en la región? Bueno, primero, en la región latinoamericana lo que vemos como banco, que somos multilatinos, lo primero es los ratings de los países están bajo presión. Ya nos hicieron meternos en perspectiva negativa nuestra calificación y estamos a punto de perder el grado de inversión, pero esa es el primer llamado de atención, porque eso afecta al precio del dinero. El segundo, el impacto de la recesión sobre los países emergentes va a ser más fuerte que en otras regiones y eso nos preocupa. Si se extiende mucho la cuarentena, todavía será mucho peor el impacto. Por eso el gobierno está trabajando muy seriamente en intentar reabrir la economía lo antes posible. También vemos la debilidad de las monedas. Eso nos ayuda. Sin embargo, la bajada de tipos consensuada entre bancos públicos mundiales sí va a ayudar. Hay una cosa buena también, la situación de partida de la liquidez es un poco mejor que en 2008, lo que pasa es que está sufriendo más, y de eso hablaremos ahora. Desde el punto de vista fiscal, los países latinoamericanos tienen muy poca capacidad fiscal ya. Y por último está el elemento de la estabilidad social y sanitaria. Esos elementos son los que nosotros metemos en la costelera de análisis, pero a pesar de todo, el Banco Santander como grupo sigue muy comprometido y de forma estructural con el desarrollo de Latinoamérica. Si nos vamos específicamente al punto de lo que hoy considero el rey, que es la liquidez, quería compartirles con ustedes cómo lo estamos viendo. Como Banco Internacional tenemos clientes en todo el mundo y desde hace 30 días todos ellos están acaparando liquidez. No solo lo muestran los índices, nosotros lo vemos en los comités de riesgos cada semana. Todas las grandes multinacionales están haciendo operaciones de tamaño inusualmente alto y que se destinan a buscar un colchón que les permita, sin sorpresas, superar los retos que este periodo de incertidumbre nos plantea. Nadie paga tasas tan altas por la liquidez, si no es porque tiene claro que no tiene nada claro el futuro a corto plazo. Y que si quiere preservar su negocio y sus empleados y su cadena de valor, debe lograr ese colchón. Eso han hecho prácticamente todas las compañías mundiales y también las grandes colombianas. Derivado de esa demanda masiva de dólares unida a la caída del petróleo, se ha producido una depreciación en las monedas en países emergentes, entre otros factores. Y la prueba de la subida de nivel de riesgos que están leyendo todas las compañías y los inversores es el comportamiento de los CDS de Colombia, los Credit Default Swap. En todo el mundo emergente y en Colombia específicamente, los CDS han pasado de 100 puntos básicos a 350 puntos básicos antes de la actuación del Banco de la República
y ahora están en 250 puntos básicos. Es decir, hoy pagas más del doble por asegurar tu deuda. Eso lo que denota es una subida en las primas de riesgos a nivel mundial y específicamente en las emergentes, y eso es lo que se está trasladando a la economía real. Existe una sensación de altísimo riesgo, de altísima incertidumbre, y eso está impactando en la financiación también de esa liquidez. Por otro lado, quería comentarles que el dinero real que ha salido de las economías emergentes es mayor que la salida producida en 2008. Eso da cuenta del tamaño de la incertidumbre, ¿vale? Y su impacto en los flujos de capital. Por ejemplo, y así como no como una recomendación, sino como una alternativa que les comparto, muchas de las grandes compañías se están endeudando en dólares, aquellas que tienen presencia en Latinoamérica, y dejar la liquidez en pesos esperando una revaluación. Hoy, por ejemplo, ha vuelto a tocar el dólar, ahora mismo está tocando los 4.000 pesos y vamos a estar en un periodo, creemos que vamos a estar entre los 3.900, 4.100, un periodo largo, pero puede ser que cuando la crisis se apacigüe y atendamos las expectativas de que un petróleo vuelva a estar en el entorno de 45, 50 dólares, también la moneda se revalúe y eso puede tener un impacto positivo en las deudas en dólares. Lo que sí debemos tener claro todos en este momento es que si los gobiernos en el mundo están poniendo en marcha medidas de política monetaria convencionales y no convencionales, es porque temen que se sequen los ríos de liquidez por la caída de la actividad económica y, por tanto, cualquier financiero debería estar calculando cuánto y cuándo ese flujo se parará en una universidad, en una empresa en la que trabaja. Este es mi mensaje en cuanto a lo que es liquidez. Pero si miramos al sector real, Bruce McMaster de la Andy ya dijo hace unos días que hoy en día nadie está preocupado por la cuenta de pérdidas y ganancias. Hoy todo el mundo está enfocado en el área de liquidez. Y es verdad que el gobierno ha hecho muchas medidas de la mano del Banco de la República, de la mano de otros fondos, de la mano de la superfinanciera de Colombia, que también ha tomado medidas para que los bancos podamos todavía tener más capacidad de préstamo. Y si a lo que dice Bruce unimos lo que comentó recientemente Vargas Lleras sobre la necesidad de bajar las tasas a 250 puntos básicos y que el gobierno diera garantías hasta el 100% en los créditos, empiezan a unirse una serie de factores que determinan que la liquidez es lo que hoy prevalece como variable fundamental a tener en cuenta por cualquier CFO o director financiero. Si a todos esos conceptos anteriores oímos a Confecámaras indicando que el 84,2% de los empresarios del país no tiene caja suficiente para operar en las condiciones actuales por más de 2 meses, vuelve a unirse el concepto, la seguridad de que hoy en día la liquidez es el nuevo dorado y que cualquier responsable financiero debe enfocar su labor en esa variable. Primer punto que quería tratar sobre la liquidez, que creo que por lo menos dejar los mensajes fundamentales de lo que estamos viendo como Banco Internacional. Como financieros o como responsables de una universidad, igual que una empresa, en la parte que se parezcan, también hay una serie de claves que se deben asegurar en estos momentos que son importantes para los financiadores y que una empresa debe tener en cuenta. O sea, ¿qué elementos deben vigilarse de forma importante para cualquier negocio, desde la perspectiva de un banco? Primero, el nivel de capitalización y solvencia para ver si eso no es suficiente. Y la predisposición de los socios a apoyar al negocio. El mismo apoyo que le estamos pidiendo al gobierno. El gobierno lo que está haciendo es intentar capitalizar la economía. Ese es el primer elemento, la capitalización. El segundo elemento es el famoso ratio deuda financiera neta EBITDA, que marca la capacidad de pago en un periodo determinado. De pago, no de gasto. ¿Vale? Las organizaciones que tengan este ratio, por ejemplo, en estos momentos muy alto, van a pasarlo mal. Aquellas organizaciones que tengan el ratio más cómodo tienen capacidad de acceder a financiación y podrán subsistir bien.
Igual que miramos la nuestra, tenemos que mirar en nuestra cadena de proveedores hacia abajo y en la cadena de clientes hacia arriba. Y ese mismo análisis tenemos que hacerlo. ¿Quién aguanta y quién no? No solamente por el momento actual, sino porque en el proceso de vuelta tendremos que tener preparada toda la cadena de valor para poder reactivar nuestra actividad. Cuarto punto que hay que tener en cuenta es, y que un banquero tiene muy en cuenta, es que el cliente, que el que solicita un apoyo financiero, tenga definidos unos escenarios, desde el más ácido al más benévolo. Y sobre ellos definir el impacto y qué planes de mitigación y de superación tiene en cada caso. Eso es muy importante. Eso no lo hace el banco, eso lo hace cada cliente, porque es quien conoce sus circunstancias. Y por quinto elemento, como muy específico de la universidad, están las universidades en general, muchas de ellas utilizan la figura del endowment, una figura de una bolsa de ahorro que tiene normalmente destinos de perfeccionar la propuesta de valor de la universidad y mantener sus niveles de certificados de calidad. Muchas de ellas van dirigidas a mejorar el campus y lo que hay que hacer hoy en día es revisar con frialdad si realmente esas bolsas de ahorro van destinadas a fortalecer las instalaciones o realmente deben ir destinadas a fortalecer la capacidad de propuesta de valor digital de cada una de las universidades. Esos 5 elementos que cada uno se adaptan a la realidad de los sectores son los que nosotros tenemos en cuenta a la hora de valorar cómo vemos a cada sector y a cada compañía. Lo que estamos encontrando en muchas compañías día a día es que tienen muy claro el tema de la caída de ingresos, tienen muy claro su impacto en el P&L, pero no han mirado en detalle el impacto en el flujo de caja, en el corto plazo y cómo van a aguantar este periodo y cómo van a preparar la salida. Ese es el elemento que nosotros vemos o echamos de menos en muchas interacciones. La mayoría hace la siguiente predicción, la mayoría y en todos los sectores. Pérdidas en el 2020, un primer semestre del 2021 para intentar recuperarse y una normalización en el segundo semestre del 2021. Y eso nos lleva a pensar que si eso lo piensan muchas economías, muchas empresas, ojo que impacta en nuestros ingresos como universidades. Impacta el desempleo e impacta la capacidad que tengan algunas empresas de contratar nuestros servicios. Porque el empleo va a determinar también la capacidad de acceso a matrícula. Tercer tema, segundo tema cerrado. Tercer tema era que el Banco Santander, ¿qué puede hacer? Bueno, el Banco Santander es un banco de primer piso, no tiene oficinas y atendemos a nuestros clientes de la mano de banqueros especializados. De hecho, tenemos un equipo especializado solamente para lo que son las universidades y estamos a disposición para estudiar soluciones financieras para las universidades. Primero, porque os vemos no solamente como clientes, sino que para Santander la acción de responsabilidad social corporativa más importante del Grupo Santander en el mundo es el apoyo a las universidades. Entonces, nos ponemos a disposición de todos vosotros para que aquellos que queráis identificar o analizar con nosotros cómo pasar este desierto con una contemplada suficientemente potente, ahí estamos. Por otro lado, y no solamente en lo financiero, sino también en lo que es el proceso de virtualización. El proceso de virtualización, igual que en la banca, ha llegado a la universidad y a la educación superior para quedarse. La diferencia es que el COVID lo ha acelerado. ASCUN, que es una asociación que bueno, pues nos sorprende muy positivamente por su proactividad. Tenemos organizado una reunión con el equipo, creo que el lunes, porque creemos que podemos tener algunas iniciativas interesantes, sobre todo de cara a asegurar que los alumnos tienen acceso a las plataformas adecuadas, que tienen acceso a los medios adecuados, que tienen acceso al volumen de datos adecuado, y eso no pasa en todos los estratos del país, pero ustedes tienen alumnos de todos los estratos. Y habrá estratos que tendrán todos los accesos sencillos, pero otros no.
Trabajar conjuntamente en identificar a los partners estratégicos para que la universidad pueda continuar su actividad sin impacto por no poderlo hacer físicamente es una de las vías. Hablar con cada partner para solicitar la creación de planes de contingencia y ayuda a la educación superior durante la crisis es otra vía. Negociar directamente con los partners agregando posible demanda es otra vía. Nosotros ya lo estamos haciendo en Iberia, tanto en España como en Portugal, de la mano de algunas de las universidades socias en España y Portugal. Pero acciones como un acuerdo nacional con las operadoras de telecomunicaciones para aumentar la capacidad instalada, de manera que los datos fluyan de forma más fiable y más estable, tanto para alumnos, profesores y la conectividad con la universidad, es importante. Ayudar a la negociación con efecto volumen sobre esos proveedores es importante. Ayudar en la compra de equipos. Buscar cómo Santander, con su unidad de consumo, podemos apoyar a los alumnos y a las universidades, tanto en la digitalización como en las matrículas. Por ejemplo, y lo pongo ya encima de la mesa, nosotros tenemos una compañía que se llama Quanima. Es una compañía global que se dedica a hacer las compras y las negociaciones con proveedores a nivel global. Tiene una altísima capacidad de negociación. Si unimos esa capacidad de negociación a las universidades, podemos en Colombia hacer cosas interesantes en términos de sinergias de costes. Y por último, por la globalidad del Grupo Santander, podemos generar y se puede preparar desde ya una reunión internacional de rectores con plataformas como esta para compartir iniciativas. En definitiva, les he compartido, por un lado, cómo vemos el COVID y su salida. Punto 1. Segundo, les he compartido la relevancia de la liquidez y cómo cuidarla de forma relevante y core para cada uno de los responsables financieros de las universidades. Por último, les he compartido que Santander está aquí como no solo un socio financiero, sino que puede acompañar a las universidades en múltiples facetas. Con el liderazgo de Azcún estamos en Colombia para apoyar la educación superior, como hacemos desde hace, yo creo que más de 17 años. A su disposición siempre. Muchas gracias. Doctor Manuel de la Cruz, muchísimas gracias. Vamos a orientar entonces las preguntas, desde luego a la referencia que usted ha hecho del trabajo que estamos iniciando para todos los asistentes. Nuestro consejo directivo de la Asociación Colombiana de Universidades el próximo lunes estará revisando parte de lo que el doctor Manuel ha presentado aquí en un esfuerzo de entender que lo colectivo y en conjunto podemos lograr seguramente mejores acuerdos que le permitan a la institucionalidad responder ante los retos que tenemos por delante. Vamos entonces, por favor, con las preguntas que ustedes han hecho a recibir la opinión de nuestro conferencista y poder con eso ir avanzando y ir ampliando estos horizontes retadores que el doctor Manuel ha presentado. Buenos días. Bueno, la intención en este momento es abrir paso a la conversación entre los participantes a este seminario. Les recordamos que quienes así lo deseen pueden escribir sus preguntas en la sección que está dispuesta para ellas en el menú a la derecha. Y la otra posibilidad es escoger la mano, que aparece la mano levantada, y las personas que escojan esta opción podemos abrir el micrófono para iniciar el diálogo. Entonces, quedamos atentos. A propósito de las preguntas que nos han hecho en relación con la grabación de este webinar y la distribución del correspondiente video, les queremos ratificar que este webinar está siendo grabado, que lo enviaremos a todas las personas que se inscribieron a este en el transcurso de la próxima semana y que además lo ubicaremos en la página Azcún, donde estamos ubicando los diferentes webinars que hemos realizado hasta el momento. Bien, entonces inicialmente voy a privilegiar las preguntas escritas. Voy a darles lectura mientras nuestro conferencista prepara las respuestas y después de terminar las preguntas escritas daremos paso a habilitar micrófonos para quienes quieran participar directamente. Bien, en este momento tenemos dos preguntas. Una nos pregunta Milena Isabel Zabaleta. ¿El Banco Santander tiene alguna línea para financiación de matrículas?
Roger Sí. Cabarcas nos pregunta, quisiera saber si ustedes consideran que las clases durante el resto del 2020 seguirán siendo virtuales o remotas. ¿Cuál es la perspectiva que advierten para el segundo semestre? Daniel Toro González nos pregunta, él participa de la Universidad Tecnológica de Bolívar. ¿Se han considerado líneas de crédito más flexibles u otros esquemas de financiación para estudiantes para el resto del 2020? Entonces, por ahora, damos lugar a nuestro expositor a responder las 3 preguntas anteriores y continuaremos luego con las preguntas nuevas. Muchas gracias. Para Milena, precisamente antes de la llegada de esta pandemia, estuvimos con varios de las universidades socias analizando la línea de financiación de matrículas. Estamos trabajando en los conceptos de riesgos que hemos de tener en cuenta en el caso de este tipo de financiaciones. El Banco Santander es a nivel global y también en Colombia es banco líder en financiación de consumo. Y nosotros hemos evolucionado nuestra plataforma hacia efectivamente un servicio digital. La financiación de matrículas tiene una serie de características muy peculiares que no se asemejan a la financiación de otro tipo de valores o de servicios y que además tienen ustedes en la información de sus alumnos, tienen mucha información que puede ser útil para diseñar modelos de scoring que permitan incluso tener un poquito más de flexibilidad que en lo que es el consumo tradicional. Por lo tanto, sí, estamos ultimando líneas de financiación para matrículas. Para eso tenemos que cruzar los datos que tiene la universidad con nuestros scoring tradicionales y generar un scoring especial que permita leer variables como la deserción del alumno en determinado momento de la carrera o conceptos como las notas, por ejemplo, ¿no? Como las calificaciones del alumno y meterlo y hacer un scoring muy específico. Se une con la de Daniel. Sí estamos, y precisamente estuvimos hablando con Ascun, precisamente para el tema de qué pasa en estos meses especiales, qué se puede hacer en estos momentos especiales en los que incluso la superintendencia ha dado 120 días de gracia. Ahí tenemos que ver qué hacemos específicamente con las líneas de crédito más flexibles para estos periodos. Y podemos buscar fórmulas en las que tengamos un periodo de gracia a lo mejor de 6 meses para después tener una amortización, porque efectivamente pues toda la sociedad va a sufrir mucho el impacto de este parón económico. En cuanto a las clases virtuales, yo no tengo ni idea de la parte de su servicio, atendiendo a la segunda pregunta. Sí le voy a compartir lo que el Banco Santander tiene previsto. El Banco Santander tiene previsto que a pesar de que se reactive la economía supuestamente el 27 de abril, nuestro plan de reincorporación no contempla que volvamos antes de finales de mayo. El Banco Santander está trabajando muy bien en remoto, 96% de nuestro equipo está en casa. Sí, efectivamente, estamos muy en contacto con ellos, muy atentos a todas sus necesidades, pero en principio hemos aprendido a funcionar en remoto y por lo tanto nosotros no vamos a tener prisa en volver. Por eso decía antes que lo determinante es que nosotros sí pudimos darle equipos a todo el mundo, pero quizás en algunas universidades no todo el mundo tenga acceso a esos equipos y por eso hay que buscar aceleradamente la manera de hacérselo llegar con acuerdos o convenios que permitan precios accesibles para todos. Muchísimas gracias, doctor de la Cruz. Voy a hacer lectura a 5 preguntas adicionales para que pues, el doctor de la Cruz también pueda agrupar y generar respuestas generales. Bueno, Camilo Pacheco nos pregunta, teniendo en cuenta el componente social inherente a las instituciones educativas, ¿deben las universidades enfocarse en mantener su liquidez o deben ofrecer sus recursos para que los estudiantes puedan continuar con sus carreras?
Saludamos al doctor Cheney, rector de la Universidad del Rosario, que nos acompaña. Javier Vázquez pregunta, ¿el Banco Santander tiene línea de crédito que pueda el estudiante tramitar de manera virtual? Luis Hernando Camargo pregunta si se tienen desde su perspectiva proyectado posibles escenarios de ausentismo para el segundo semestre del 2020 e incluso para el 2021. Javier Orlando Herrera pregunta cómo es el proceso que han pensado hasta el momento para apoyar a las universidades desde la virtualización, qué componentes y desde cuándo se tendría ese apoyo. ¿Cómo ven el futuro de las universidades en términos generales, teniendo en cuenta la realidad? Rafael Amaya nos comenta que en el contexto de negociación por volumen y la alineación de las instituciones de educación superior para este fin, existen algunas estrategias o líneas de acción definidas o sugeridas en lo que tiene que ver con el fortalecimiento digital de las universidades. Y finalmente, Roger Cabarcas nos pregunta, en una proyección de caja conservadora, ¿se esperaría una recuperación a partir del primer semestre del 2021 o se considera que tal vez va más allá de este tiempo? Doctor de la Cruz. Bueno, voy a intentar. Primero con Camilo, efectivamente la componente social existe. Sin liquidez no hay apoyo social posible, ¿vale? Entonces, si quieres dar continuidad a tu responsabilidad social, sin liquidez no hay forma. Yo os comparto. La primera estrategia que nosotros pusimos en marcha hace 35, 40 días, incluso antes de la llegada del impacto del COVID, básicamente por el concepto internacional del banco, por la globalidad que tenemos, nosotros ya teníamos información de lo que venía y lo primero que hicimos fue garantizar la liquidez del banco, garantizar la estabilidad de liquidez del banco, asegurar que el banco no va a tener ninguna dificultad con sus fundadores. Y por lo tanto, eso fue lo primero que hicimos y es lo primero que yo recomiendo. Hicimos nuestros números, hicimos nuestros escenarios, identificamos dónde podían estar los gaps e hicimos nuestro ejercicio. Y se lo recomendamos a las bancarias, que se hiciera el ejercicio para el sector. Los movimientos que hemos visto recientemente determinan que sí se ha identificado que todo el mundo tiene que fortalecer su liquidez. Así que mi respuesta es, el componente social se responde hoy en día con liquidez. Javier Valle, en cuanto a la línea de crédito virtual. Como he comentado, estamos trabajando con Ascun, que es una asociación, la verdad, que es súper activa y estamos compartiendo yo creo que aquí podemos contestar varias de ellas. Estamos compartiendo cuáles serían las iniciativas que pueden ser líneas de crédito para la propia universidad que dé soporte a sus alumnos o líneas de crédito para los alumnos en función de, como he dicho, de un análisis scoring de la capacidad de pago. El futuro de las universidades que comentaba Orlando. Yo no tengo duda que instituciones tan longevas como con las que me estoy dirigiendo, que para mí, bueno, pues merecen todo el respeto y es un honor que pueda dirigirme a todos ustedes, van a seguir. El tema está en que el futuro de la universidad va a estar determinado por cómo se adapte cada una a esa nueva forma de entregar su servicio. Nosotros lo estamos haciendo como bancos. Les voy a dar un ejemplo. Nuestro banco en España tiene 3.500 oficinas. Hoy en día tiene abiertas 500 y funciona perfectamente. Lo cual demuestra que el canal oficina, un canal tradicional, pues poco a poco va a perder fuerza y lo que se está invirtiendo mucho es en el canal digital. Por lo tanto, la virtualización de su propuesta de valor va a ser determinante para ese futuro que yo considero halagüeño porque sois determinantes en el desarrollo de cualquier sociedad. Las estrategias de actuación para el tema de la digitalización, Amaya, es un tema que nosotros, como no nos consideramos expertos en universidad,
lo que creo que tenemos que ir de la mano y del liderazgo de Ascom. Yo creo que debemos hacerlo así. O sea, la negociación por volumen nosotros la podemos aportar porque, como he dicho, Aquanima tiene una altísima capacidad de negociación, porque compramos equipos y compramos datos en todo el mundo y podemos apoyar también en Colombia, sin duda, con esa capacidad de negociación. Y el equipo global de Universia está en disposición de ayudarnos. Por lo tanto, ese es el camino, pero queremos hacerlo desde el liderazgo de Ascom. Nosotros solamente somos facilitadores. Ahí los líderes es la asociación. Proyección conservadora de caja. Nosotros estimamos que cualquier universidad debería tener previstas dificultades en términos de matrículas para el segundo semestre del 2020 y para el primer semestre del 2021. Porque si se produce o se confirma que el desempleo, como nosotros consideramos, se va al 19%, eso va a impactar en las matrículas, igual que va a impactar en el consumo, en las tarjetas de crédito. Y por lo tanto, yo haría unos escenarios en los que puedo perder a lo mejor entre un 15 y un 25% de matrículas en la matrícula que viene ahora en junio y la matrícula que viene en diciembre. Creo que es así como funciona, ¿no? Entonces creo que yo tendría la precaución de analizar mi flujo de caja con ese impacto de facturación y de caja en 2 semestres. Elizabeth. Muchísimas gracias, doctor de la Cruz. Vamos a dar lectura a la última pregunta escrita y vamos a abrir el micrófono a Florentino Rico, que nos ha levantado la mano. Luego le daremos paso al doctor Oscar Domínguez. Bien, la pregunta escrita es: de acuerdo con sus proyecciones, ¿se puede esperar que el gobierno, a través de ICETEX, pueda financiar un alto porcentaje del valor de las matrículas de pregrado para 2020, segundo semestre, especialmente teniendo en cuenta la situación de las universidades privadas? Y después de esta pregunta le voy a abrir el micrófono para Florentino Rico, que nos está pidiendo participación. Florentino, ya puedes hablar. Buenos días a todos y agradecerle primero a Ascom y al Banco Santander esta deferencia que le da a todas las universidades y a todos los que estamos vinculados de una u otra forma. Doctor Manuel de la Cruz, es cierto que hay que mantener la liquidez en las empresas. ¿Cuál es la recomendación que ustedes del Banco Santander le pueden hacer a las universidades sobre ese colchón de seguridad en lo referente a las universidades públicas y privadas, en lo atinente a las utilidades y a los excedentes? Si es en este momento preciso para que muchas universidades públicas y privadas cojan esos excedentes, esas utilidades y las reinviertan en capital de trabajo para que allí se fortalezca el capital de trabajo y se pueda lograr mayor liquidez en las universidades y se frene, como decían ustedes, muchas inversiones en activos fijos y se haga énfasis más que todo en la parte de tecnología. ¿Qué recomendaciones le dan ustedes a las universidades del país en el manejo de esos excedentes y utilidades? Gracias, Florentino. Vamos a ver. ¿Qué estamos haciendo nosotros y qué están haciendo la mayoría de las empresas? Y yo creo que eso es la referencia que puede servir a las universidades, sobre todo en las multinacionales. El concepto que manejan es cuidado con la caja, cumple con el corto plazo para sobrevivir. Ese es un poco así para decirlo sencillo, ¿vale? Entonces, efectivamente, las universidades tenéis unos colchones que tienen un destino determinado. Esto que ha venido no es solamente un impacto a corto plazo táctico, va a tener un impacto en la estrategia. Y por lo tanto, efectivamente, aquellas universidades que tienen unos excedentes de recursos, gracias a su buena gestión, muy relevantes, efectivamente llega el momento de primero revisar si esa estrategia a largo plazo de inversiones en ladrillo, por decirlo fácil, tienen sentido. Y si lo que tiene más sentido ahora mismo es efectivamente ayudar a la estabilidad en estos, yo veo 9 meses que puede haber mayor tensión de liquidez. Por lo tanto, mi recomendación humilde, porque ustedes saben más que yo de su negocio, yo sé de banco, pero mi recomendación humilde es que esos colchones
pero siempre que se haya revisado después en la segunda fase. ¿Cómo me veo dentro de 18 meses? ¿Cómo me veo dentro de 9 meses? Si eso cómo me veo supone mayor inversión virtual, a lo mejor me ahorro mucho en ladrillos y en lo que es el campus, porque veo que no lo van a usar. Pues después de ese análisis veo qué parte de ese excedente puedo utilizar para working capital y si no, acercaros a vuestro banco o a Santander y estudiemos el proceso completo del flujo de caja y definamos hasta dónde hay que llegar en el apalancamiento para que la compañía lo soporte. Por ejemplo, y hablando de nosotros, el Banco Santander tiene en Colombia 3 sedes. Una de las sedes seguramente nosotros no la vamos a necesitar. ¿Por qué? Porque estamos cambiando nuestra manera de trabajar. Y donde antes podían trabajar 10 personas, en el medio plazo vemos que van a poder trabajar más personas. ¿Por qué? Porque va a haber una rotación, va a haber mucho más teletrabajo y va a haber mucha rotación de profesionales. Eso nos va a permitir seguramente liberar parte de nuestra ubicación física y un ahorro importante. Ese ahorro lo destinaremos a otras cosas, que es precisamente seguir invirtiendo en nuestra digitalización. Elizabeth, lo que no, la anterior pregunta no me acuerdo, la que estaba por escrito. Claro que Elizabeth, sí, ya, doctor Manuel de la Cruz. La pregunta es, de acuerdo con sus proyecciones, ¿se puede esperar que el gobierno, a través de ICETEX, pueda financiar un alto porcentaje del valor de las matrículas de pregrado relacionadas Sí, ICETEX, sí. con su percepción de la situación de ICETEX y lo que pasará este semestre y el siguiente. Sí, la verdad que no tengo ni idea de cuál es la iniciativa de ICETEX. Entiendo que está para apoyar, por supuesto. No tengo ni idea. Sé que hay fondos FinDeter que nosotros como bancos los podemos canalizar, pero no sé, no tengo información de la estrategia de ICETEX. Lo que sí nos ponemos a su disposición de cada una de las universidades para estudiar cada caso, igual que hacemos con las empresas. Nosotros, como banco, estamos aplicando los alivios que permite la superintendencia financiera con cada uno de nuestros clientes, dándoles el confort que se deriva del análisis de las circunstancias que están viviendo, analizando sus fundamentales, analizando sus escenarios. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Lo que sí también veo es que el gobierno es un gobierno que tiene muy buena anticipación, que está trabajando, creo que muy serio, pregunta a muchos sectores. Nosotros estamos participando activamente en ese proceso, pero vemos también que es un gobierno que tiene recursos limitados. O sea, esto, claro, Estados Unidos seguramente pues tiene recursos ilimitados. Nosotros en Colombia tenemos los recursos más limitados. Yo creo que las fases que ha tomado el gobierno son adecuadas. Primero, atender los sanitarios. Segundo, atender los más vulnerables. Tercero, garantizar el tejido empresarial. Cuarto, definir cómo vamos a volver. Son muchos frentes abiertos los que tiene el gobierno, pero no tengo información de lo que ICETEX tiene previsto. Muchas gracias, doctor Manuel de la Cruz. Vamos a dar apertura a las últimas 2 intervenciones por micrófono. Tenemos a Carlos Arturo Montalla y a Omar Mejía Patiño. Vamos a iniciar con Carlos Arturo Montoya. Carlos Arturo, ya puedes. Parece que hay una dificultad con el audio de Carlos Arturo. Continuemos con Omar Mejía Patiño. Omar, ya puedes plantear la inquietud. Buenos días, mi nombre es Omar Mejía, rector de la Universidad de Tolima. La pregunta mía va dirigida al apoyo que usted comentaba, o el acompañamiento que se le puede dar a las instituciones de educación superior en lo que tiene que ver con infraestructura
infraestructura tecnológica. No te estoy escuchando bien. Rector, no le estoy escuchando bien. Bien, ¿me escucha ahora sí? Ahora sí. Bien, le decía que mi pregunta va dirigida al acompañamiento que puede dar el banco para infraestructura tecnológica. Nosotros tenemos una universidad de más de 21.000 estudiantes ubicada que hace presencia en 9 departamentos de Colombia y en municipios muy apartados del territorio nacional donde hemos tenido dificultades para que los estudiantes accedan a Internet, no solamente a equipos, sino a planes de datos. Hemos hecho una inversión importante en materia de infraestructura tecnológica, pero también las dificultades que hemos encontrado es en los proveedores, lo que tiene que ver con los proveedores, la capacidad de los proveedores para tener listos los equipos y los costos de los mismos, Entonces, pues yo lo escuchaba hace un rato hablando de la posibilidad de que se pueda hacer una alianza entre el Banco Santander y Ascun y que nosotros, los rectores de las universidades públicas, podamos a su vez beneficiarnos de esa estrategia. Esto no obstante que en mi calidad de integrante de la Junta Directiva de Ascun también el lunes podría recibir ampliación de esos comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, rector. Precisamente ese es el tema. El tema es que desde Bogotá, desde la novena, pues, ¿saben? Si no tenemos interacciones como esta, pues no eres consciente de lo que es la realidad del país, ¿no? Y la realidad del país es muy diversa y en algunos casos compleja. Nosotros no podemos garantizar que haya suministros por parte de una compañía como Telefónica o Microsoft, no podemos garantizar. Lo que sí podemos hacer es atraer la atención de estos grandes actores en el sentido primero de que vean aquí un colectivo muy importante y de futuro de usuarios, que eso es lo que hace que se muevan, y segundo, una altísima capacidad de compra integrada. Y eso puede afectar directamente al precio de compra. No sé, nosotros compramos módem para nuestros empleados, porque tenemos empleados también de todos los niveles y estratos. Hemos comprado módem para que ellos puedan trabajar desde casa. Y claro, al dirigirnos a alguna de estas compañías y decirle, oye, necesito 400 módem, pues el precio baja. No digo nada si necesitamos 500.000. Ese es el tema. Entonces, esa es la capacidad que podemos ofrecer y también no solamente como una visión o una capacidad de negociación en Colombia, sino una capacidad de negociación a nivel Latinoamérica o a nivel global. Y a eso nos referimos y eso ya tenemos al equipo global de Universia atento a la reunión del lunes con Ascun para ver cómo podemos coordinar eso. El señor Montoya. Sí, buenas tardes. Qué pena que tenía un problema aquí con mi audio. Doctor Manuel de la Cruz y Ascun, muchas gracias. Mi nombre es Carlos Montoya, soy director de planeación de la Universidad Católica de Colombia. Y mi pregunta está orientada más hacia algo que usted mencionaba al principio, y es el análisis de las líneas de crédito que están haciendo, líneas de crédito blanda para estudiantes. Pero hemos hablado mucho sobre la matrícula del 2023, pues porque es obvio que va a tener unos inconvenientes, pero pienso que también el análisis debe estar orientado hacia las dificultades que los estudiantes que están matriculados en este semestre van a afrontar y las facilidades también de crédito que van a necesitar para poder incluso terminar de pagar sus semestres y poderse matricular al siguiente, de modo que no se genere un efecto de deserción. Entonces, digamos que allí no solo mi recomendación, sino también mi pregunta es si han tenido en cuenta este grupo de población de estudiantes que van a tener esas dificultades para esas líneas de crédito que van a diseñar. Gracias, señor. Vamos a ver, ahí es donde entra, o sea, claramente el análisis de riesgo, bueno, pues el tradicional ahora mismo casi no aplica. Esas son las razones por las que la Superintendencia de Colombia ha flexibilizado con alivios todo el tratamiento del riesgo vivo.
Y estamos hablando de riesgo vivo, estamos hablando de operaciones vivas y porque para ustedes son alumnos actuales, ¿no? En ese sentido, pues decirle que necesitamos mucho la colaboración de la universidad para construir un scoring de riesgo que nos permite identificar qué alumno va a tener esa continuidad y qué alumno no, y necesita ese apoyo, esa flexibilidad en lo que son las liquidaciones de intereses y capital por parte de un banco. Y también el compromiso de la universidad. Esto el banco no lo va a hacer solo, tenemos que hacerlo en conjunto. Es decir, aquí todos tenemos que poner un poco de nuestra parte. Había una pregunta anterior en la que se hablaba de, oye, ¿qué hago con mi liquidez? Pues a lo mejor la liquidez toca utilizarla en alguna parte para cogarantizar el esfuerzo que tienen que hacer los alumnos, y una parte la puede hacer un banco y otra parte la puede hacer la universidad de cara a apoyar a los alumnos. ¿Okay? Porque al final de cuentas, apoyando a los alumnos tenemos la continuidad de la caja para dentro de 9 meses en adelante. Doctor Manuel de la Cruz, quisiera aprovechar el momento, Óscar Domínguez, nuevamente para, digamos, muy relacionado con las dos respuestas anteriores, con la venia suya, señor presidente, dado que estamos cumpliendo los tiempos. Sí, yo quería hacer un par de intervenciones y recibir su opinión respecto de 3 temas. La primera tiene que ver con las cosas que se han mencionado aquí al final. ¿Cómo ven ustedes, cómo ve usted de manera particular el margen que tiene el gobierno para darle calma a las instituciones para que puedan soportar este momento de crisis? Esa es una pregunta que quisiera plantearle, que está relacionada con muchas de las que ya le hicieron, pero su opinión en ese conocimiento que usted tiene de lo financiero, de que el gobierno pueda moverse en la estrechez que actualmente tantas cosas le permiten estar resolviendo. Una segunda es, indiscutiblemente, la demanda, y usted lo acaba de comentar, la demanda de los insumos, software, hardware, apps, datos, en fin, se vuelve ahora un tema en el que los precios seguramente por la alta demanda van a sufrir pues unas condiciones de negociación complejas. ¿Cómo ve usted este escenario en términos de costos hacia futuro? Y una tercera de su opinión por esa mirada internacional que usted tiene es, ¿cómo ve los temas de internacionalización y de movilidad de estudiantes a nivel general? ¿Cómo las están apreciando? Se dice por Moody's que la universidad norteamericana va a tener una disminución importante de todos los estudiantes asiáticos que se iban a mover. ¿Cuál es la mirada de ustedes de ese tema? Gracias. La capacidad del gobierno yo la veo ya limitada. De hecho, precisamente nosotros ayer acompañamos al gobierno peruano en la primera emisión de bonos en este entorno. El Banco Santander fue joint book runner de la emisión del gobierno peruano por $3 billones. La sobresuscripción de esa emisión fue 8 veces. Es decir, liquidez hay para un país vecino como el peruano existe, y de hecho se consiguió financiar el gobierno peruano a LIBOR más 200 puntos básicos a 5 y 10 años. Y hoy le hemos ofrecido al gobierno la posibilidad de que le acompañemos para emitir deuda en mercados internacionales, sobre todo porque emitir deudas en dólares con un dólar a 4.000 puede ser tremendamente atractivo hoy en día. Por lo tanto, la capacidad yo la veo limitada, pero hay fórmulas para ampliarla. Tiene el gobierno una espada de Damocles y es la calificación crediticia, ¿ok? Que, bueno, pues nos puede sacar de grado de inversión. ¿Qué ocurre? Bueno, sí, nos pueden sacar de grado de inversión, pero es que todo el mundo está en perspectiva negativa o bajando el grado, ¿sabes? Su nivel de calificación, con lo cual, bueno, pues todos más o menos en downgrade. Así que mi respuesta es, hay alternativas, hay posibilidades, el gobierno está siendo muy proactivo. Yo creo que a la universidad, a la educación superior, tendrían que llegarle también esas capacidades de recursos. Respecto a la subida de los precios, la subida de los precios de los insumos, software y hardware vienen determinados por la devaluación. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que ya ha habido un aumento de precios solamente porque el dólar subió un 20% o un 25%, y eso va al precio directo.
Claro, ahí muchas veces lo que hay que hacer es muy previsor. Nosotros compramos, no sé, una batería de 200 portátiles nuevos para nuestra gente y los compramos efectivamente. Hicimos la orden, la hicimos el 5 de marzo o el finales de febrero a precios del dólar de 3.300. Bueno, pues eso nos lo ahorramos. Yo no puedo nada más que deciros que efectivamente va a haber una alta demanda y eso, unido a la devaluación, va a impactar en los precios. Por eso es tan determinante la capacidad de compra que lidere ASCU y que nosotros humildemente podamos apoyar. Los estudiantes internacionales claramente es un reto gigante. Es un reto gigante. Hay muchas universidades invirtiendo muchísimo dinero en lo que se llaman cursos no presenciales de carácter internacional. Ahí están los casos de MIT. O sea, ya hay universidades que se están moviendo para tener propuestas internacionales, pero no con movilidad. La movilidad de los estudiantes pues dependerá también de la apertura de los cielos internacionales. Y la apertura de los cielos internacionales todavía le queda un rato largo. Pues va a estar determinada primero por test rápidos de una altísima confiabilidad o la llegada de un mitigante que haga que esta enfermedad no sea mortal. Entonces, sí, yo creo que el tema de los estudiantes internacionales va a verse muy afectado en el corto plazo. Y ahí hay que seguir buscando soluciones digitales. Dejo poner el micrófono. Sí, gracias. Sí, Manuel, muchas gracias. Muy inspiradora tu charla y genera las preguntas correctas. Una de las dificultades que uno está en la época de turbulencia para encontrar las salidas es acertar en las preguntas. Y tu presentación, cuando tuvimos ocasión de tener una conversación privada, gracias a Ruth Polchopek, que está allí el dato de contacto, gracias a Universia, ahí es donde hemos querido liderar desde ASCUN estos procesos, porque para mí es muy inspiradora, muy clarificadora, y cuando escuché a Manuel y a Ruth en una conversación que tuvimos hace unos pocos días, pues fue cuando le cursé la invitación a Banco Santander con el propósito de que nos hiciera ese panorama tan interesante, que llena de más inquietud, que llena de algunas, pues como de más preocupación, pero también creo que cuando uno tiene las preguntas correctas, los indicadores correctos que tienen que cuidar, pues le ayuda a manejar un horizonte de manejo. Y quería hacer una glosa o un comentario a un punto que está allí sobre el tema de inversión de tecnología. No general, no decir que sí o que no, sino que como estamos precisamente en el momento de crisis, claro, la inversión tecnológica debe ser para enfrentar en prioridad la crisis y el acceso remoto, etcétera. Ya la estrategia después del 2021, 2022, hacia lo tecnológico, digamos que hay tiempo para pensarla, de manera que yo no saldría a correr a hacer la gran transformación tecnológica hoy, porque eso tiene otras lecturas. Los estudiantes hoy pues están aceptando a veces con fatiga el acceso remoto y entonces migrar, hay que valorar cómo sintetiza el estudiante después de la experiencia de salida. Entonces, quería como aportar otro punto de vista, un punto complementario de que hay que invertir sí, rápidamente en tecnología para garantizar la continuidad de la operación. Y las estratégicas de moverse hacia lo virtual y encontrar nuevos horizontes y los cambios que van a venir, digamos que dan un tiempo. Y por lo tanto, si uno lograra separar esas dos cosas, creo que también le quitaría angustias de necesidad de liquidez y necesidad de inversión tecnológica. Pero bueno, de verdad, Manuel y a Ruth, que fue la que nos convocó para esto, a todos ustedes, pues muchas gracias. No sé qué tiene Oscar para dar por terminada la sesión. No solamente, señor rector, el agradecimiento a todos los asistentes, a los rectores que hicieron el esfuerzo de participar de este chat. Bien, usted lo acaba de mencionar, doctor Manuel, quedamos muy agradecidos. Resolveremos en el marco del consejo directivo que tenemos el lunes con su presencia, o con la presencia del grupo mejor, parte de estas inquietudes que aquí usted ha presentado. Muchas gracias a todos. Recuerden que esta sesión quedó grabada y los invitamos para nuestra siguiente serie de webinar la semana entrante. Un abrazo fraterno para todos y mil gracias.